¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por acompañarse y continuar con nuestra programación de la mañana. Saludamos cordialmente a todos nuestros colegas periodistas de Telenoticias Megavisión. Luis Mayoa, gracias por mantenernos al tanto con todo el equipo, precisamente de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Vamos de inmediato en esta mañana, en esta edición especial, como siempre, a dar los aportes pertinentes de temas importantes de país. Y para ello, como siempre, le doy la más cordial bienvenida a nuestro panel. Julia Evelyn Martínez, gracias por acompañarnos, economista. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias también a Juan Contreras. Bienvenido, Juan. Buenos días, Ernesto. Buenos días a la población salvadoreña. Gracias, Tania Pastor, también por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un gusto estar acá otro viernes más, con colegas panelistas y, por supuesto, con toda la audiencia del Grupo Megavisión. Bueno, esperamos a Carlos Araujo, que se incorpore el próximo viernes. Está un poco convaleciente, indispuesto de salud. Le deseamos pues una pronta recuperación. Sin duda alguna, esta encuesta que dio a conocer el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, en la cual hace un estudio sobre la población salvadoreña y la opinión sobre el proceso electoral 2024, deja una serie de elementos de juicio muy importantes en cuanto a números, que me gustaría a cada uno de ustedes poder dar en términos generales y las puntualidades que pueden existir en cada una de ellas, para poder entender cuáles son las lecturas que cada uno tiene en este programa de análisis y debate. En el caso muy contundente, de acuerdo a este estudio, el partido oficial Nuevas Ideas con amplia ventaja sobre los partidos opositores, según esta encuesta, así como también en el tema muy en particular de la elección presidencial, sigue siendo desde luego una ventaja principal para la fórmula del presidente Nayib Bukele junto con su vicepresidenta. Así están los temas, esos son parte de los elementos que vamos a someter a consideración. Juan. Bueno, yo considero que esta encuesta de la UCA viene a reforzar lo que hemos visto de otras encuestas y es importante porque la UCA siempre es bastante objetiva a través del UDOP. No obstante, pues sabemos que hay algún tipo de situaciones entre la UCA y el gobierno. Hay varias, ha sido bastante crítica la UCA con este gobierno. No obstante, cuando presenta los resultados de encuestas como estas, lo hace de forma transparente. Tal vez más adelante podemos hablar un poco sobre la metodología que utilizaron y tal vez algunas preguntas que como que aparentemente son como preguntas sugestivas, un poco buscando orientar algún tipo de respuesta, pero en términos generales creo que la UCA a lo largo de los años, y esta es una de las encuestas más respetadas y más tomadas en cuenta tanto por los estrategas políticos y también como por la población. Recordemos que por ley, según el artículo 176 del Código Electoral, 15 días antes de las elecciones ya no se pueden difundir encuestas, ¿verdad? Entonces, pues los datos con respecto a algunas situaciones lo que hacen es confirmar lo que han hecho otras encuestas en el sentido de la preferencia de la gente por el presidente de la República, también por el partido Nuevas Ideas, que también tiene niveles altos de apoyo, pero otras circunstancias que llaman un poco la atención es el tratar de desmerecer el trabajo del Tribunal Supremo Electoral hasta cierto punto, que hay una percepción de la gente que diga que no habrá fraude en términos generales es algo bueno porque eso fortalece los procesos democráticos. Hemos visto en los últimos días algún tipo de ataques al Tribunal Supremo Electoral. Se ve reflejado ahí en algunos datos de esta encuesta. No obstante, la gente en términos generales sí dice que vamos a tener unas elecciones limpias, libres, que no habrá fraude. Entonces, digamos que a manera general, para una primera intervención, yo creo que la encuesta de la UCA viene a reforzar lo que otras encuestas han dicho, lo hace desde su punto, de su metodología muy particular que la UCA tiene, es bastante objetiva en ciertas aristas, en algún tipo de preguntas, como digo, son preguntas compuestas, incluso casi sugestivas, pero es su metodología, es su forma y se respeta, ¿verdad? Entonces, tras la presentación, sin duda alguna, la presentación de estos datos trajo consigo esas reacciones de tener precisamente el planteamiento antes de estas preguntas
de calificación directa, algunas preguntas sugestivas. Por poner un ejemplo, si a las personas le ibas a leer artículos de la Constitución, por decir algo, también paralelamente, para que la metodología te diera un resultado más certero, también decirles, miren, están estos artículos, pero también hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice esto y esto. Y entonces ya con esas dos variables, la gente podía tomar una respuesta. Un pensamiento diferente a la hora de expresarse. Sí, porque si solo le lees los artículos, te deja la sensación como que le estás diciendo. sugestionando y que entonces no puedes medir si el resultado de la medición en cuanto al presidente es y de hecho hay un cuadro que dice que si estás de acuerdo con que se respete la Constitución y un 75% dice que sí, entonces absolutamente sí, pues tengo que generalizar. Bueno, mire, para mí 3 cosas para comenzar. Lo primero es que los resultados sí le muestran, por supuesto, una amplia ventaja del partido Nuevas Ideas y del presidente Bukele como candidato a la presidencia, y en la Asamblea Legislativa a los diputados y diputadas de Nuevas Ideas sí muestra una clara ventaja. Sin embargo, a mí me gustaría que profundizáramos un poco más en lo que nos dicen los datos, ¿verdad? Lo que nos dicen, y los datos dicen que cuando les preguntan a las personas, tabla número 27, a la gente le preguntan por qué... Vamos a apoyarnos con las láminas. Sí, creo que dice, ¿por quién votará para presidente? Y fíjense que el 47.8% dice que todavía lo está pensando. Y un 47.8%, es decir, el mismo porcentaje, dice que ya decidió por quién votar, y dentro de ese 47.8% que dice que ya decidió por quién votar, seguramente ahí es donde hay que leer la preferencia innegable hacia el presidente Bukele. Entonces no es cierto este mito que desmonta esta encuesta, es que no es cierto que la reelección de Nayib Bukele ya está asegurada ipso facto, inmediatamente, que aquí ya no hay nada que hacer. No, todavía hay ¿cómo se? No es el 97%, pues lo que quiero decir, no es el 97%. Porque además, cuando a las personas que van a votar les preguntan, ¿verdad?, si van a ¿quién va a votar por Nayib Bukele? Ahí está, mire, ahí dice, todavía lo está pensando. ¿Qué estarán pensando? Pero dicen que van a votar, pero lo están pensando. Así es que no es cierto lo del 97%. Y además, también quiero decir que hay cuando preguntan también ya directamente la intención de voto a favor del candidato presidente Nayib Bukele, solamente el 61.7%, yo digo solamente, claro, esa es una gran mayoría, 61.7% declara que votará por el presidente Bukele. ¿Por qué digo esto? Porque yo ya en un programa anterior ya he planteado que lo que está sucediendo en este momento, digamos, en el estado de ánimo de la población salvadoreña, de votantes, hombres y mujeres salvadoreños, frente a esto, está en un proceso de transición y de cambio y de modificación. Me hace preguntarle, ¿esta identificación sigue sosteniendo su tesis de que puede haber una segunda vuelta? Claro que sí. ¿Solo por estos números? ¿Qué le pasa? Claro, es que las encuestas unido con otros datos de la realidad y de la inconformidad y el malestar social que se está expresando en nuestro país, a usted le da la posibilidad, es una posibilidad, yo lo pongo a manera de una hipótesis, pues no digo que es así a fuerza, pero no demos ya como que ya todo, ya aquí se cocinó todo y que ya solo faltan las elecciones. Esta lámina entonces le respalda un poco. Claro que sí, y mire, esa hipótesis. Sí, además dice, fíjese que un 18% de las personas, ¿verdad? Estas que dicen, no, es que este voto, dice, yo le llamo como el voto oculto. Yo no voy a ir a votar, otros dicen, yo voy a anular el voto, y otros no, dice, no. El voto es secreto y no se dice. Eso es lo primero. Solo quisiera terminar la otra. Sí. Luego también en la encuesta yo le he leído de principio a fin y he identificado como varias paradojas, como contradicciones. No sé si es el tema de la metodología, no lo sé,
pero sí, parece que la población salvadoreña se contradice a sí misma. Por ejemplo, tal como lo decía el licenciado Contreras, fíjese que el 75% de la población considera que es muy importante que se respete la Constitución, pero el 43.7% cree que el presidente Bukele no está respetando la Constitución al presentarse como candidato presidencial. Entonces uno dice, si el 75% respeta la Constitución, ¿cómo es que el 43% dice que afirma que el presidente Bukele no está respetando la Constitución? Y la última cosa que a mí, así como para dejar planteado esto para el análisis posterior, a mí sí me preocupa la falta de credibilidad que la población tiene frente al Tribunal Supremo Electoral. Fíjese que el 51.6% dice que tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral, es más del 50%, poca o ninguna confianza, y el 31.5% cree que habrá fraude electoral. Y 42.4% dicen que tiene poco o ninguna confianza en el proceso electoral. Entonces sumamos todo esto. Y a eso agreguémosle que el Tribunal Supremo Electoral ha informado que toda la documentación relacionada con las contrataciones para el monitoreo, para el voto electrónico, para el voto, etcétera, la ha puesto bajo reserva. Entonces, ¿eso qué hace a la población? A la población la vuelve todavía más desconfiada frente a la, capacidad, yo le digo honestidad, capacidad del Tribunal Supremo Electoral de asegurar elecciones limpias. Vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu lectura y qué recoges de ella, tal y como lo han hecho tus antecesores? Bueno, yo le escuché la presentación que hace el UDOP en cuanto a los resultados de esta encuesta, y también escuché las opiniones vertidas por la directora del UDOP en una entrevista, que le da mucha explicación a algunas de las cuestionantes que nos podemos hacer. Esta es la primera encuesta preelectoral, ¿verdad? Quizás ya vendrán otras que midan lo mismo y que a la vez le den una explicación o que busquen darle una explicación a algunos de estos resultados de esta encuesta, aunque sea una casa encuestadora diferente. Me parece que es inevitable señalar un punto que me parece fundamental con relación a los resultados, y es que me parece que a pesar de que los resultados son una reiteración de lo que ha venido dando otras encuestas, sí me parece que esta podría verse un poco dudosa por contaminación en cuanto a la pregunta donde se le sugiere a los consultados, mire, estos son los artículos que prohíben la reelección. ¿Qué piensa? Es decir, le está diciendo la Constitución, la posibilidad de la reelección es inconstitucional, lo cual a mí me parece que es lo que se busca con esa pregunta o con toda la encuesta, porque lo dijo la misma directora del UDOP, el contenido de esta encuesta es educador, dice ella. Eso me parece que es un adoctrinamiento prácticamente, y que lo que busca es educar a la población con ciertos aspectos, pero si usted la está educando con su punto de vista, usted lo que está haciendo es adoctrinando o confirmando su sesgo a través de una encuesta que le lanza como resultado una percepción que es inconstitucional la reelección, porque se le compartió nada más una versión de la historia. La gente debió haber existido las dos partes, una como dualidad, lo decía Juan, sí, ¿no? correcto, las dos partes, como dice el licenciado Contreras. Sí. Están estos artículos y está esta resolución que avala el proceso. Correcto, y lo que interpreta la sala, como lo dijo también el doctor Bertrán, y lo hemos sostenido muchas veces en este panel, pasa a ser parte de la Constitución, se integra a la Constitución. Le hice esa pregunta. Entonces, ¿por qué le voy a decir yo al encuestado, mire, esta es la realidad, sobre esa realidad opíneme? Entonces, a mí me parece que hay una contaminación en todo el resultado debido a ese sesgo, pero vamos más allá de todo esto. Lo que explicaba la directora del UDOP es que la investigadora, o no recuerdo el título de esta académica en Estados Unidos, apellido Schrader, no estoy segura, ella lo menciona, lo refiere o lo nomina que el presidente Bukele tiene como un efecto teflón. Y el efecto teflón es que sí, la gente está consciente entre comillas de las imposibilidades de candidatura del presidente para una reelección, sin embargo todo le resbala, es decir, la gente está consciente
que podría, bueno, en los resultados dice que viola la Constitución, pero yo lo voy a mencionar así, que podría, y sin embargo no le importa. Es más, el aura del presidente impregna incluso hasta el Tribunal Supremo Electoral, creería yo, porque la misma directora del UDOP menciona que a partir del 2015 al 2019 la medición de confianza en el Tribunal Supremo Electoral era bastante baja y ha aumentado a partir del 2019, a pesar de que ha descendido levemente, sigue siendo más alta que antes del 2019. Eso significa que la gente entiende que hay que la gente ha subido su nivel de confianza en el Tribunal Supremo Electoral debido al control, entre comillas, que tiene el presidente Bukele, que yo más lo traduciría, en vez de utilizar la palabra control, en confianza que se ha ganado el presidente Bukele conforme a los resultados que ha obtenido, especialmente en la política de seguridad. ¿Y estos resultados son contundentes a tu juicio o en comparación de otros elementos que han esbozado tus compañeros, por ejemplo, de esta pregunta de que todavía lo está pensando y que podría ser diferente tal y como fue sometida? Yo creo que en los niveles de abstencionismo, tal vez aquí el experto nos va a complementar, porque vaya, si ya alguien está decidido, de ese porcentaje que está decidido, ya vimos en la tabla que el 61%, ya está decidido a votarse por el presidente Bukele. Entonces, para pasar de la mitad más uno que necesita el presidente está demasiado cerca. Yo creo que difícilmente va a haber una diferencia en el resultado. Lo que hace falta ver es, lo que decía yo el viernes anterior, si la gente va a legitimar la actuación del presidente dándole una votación masiva a su favor que le permita ganar estas elecciones por él, por su resultado, no por el descontento hacia otros partidos políticos, sino por el trabajo que él ha realizado. Ok, vamos a entrar en la fase de debate. Les invito a que pueden interrumpirse sin atropellarse, pueden ceder, pero también regresar la pregunta tomando como punto de tiempo más o menos 20 segundos para poder contestar. Vamos a ver, abrimos el debate. Bueno, yo, Tania, yo no estoy de acuerdo con que esta encuesta haya tenido la metodología al leer estos artículos de la Constitución, haya tenido, digamos, una finalidad de indoctrinamiento, ¿verdad? O de sesgar ya la respuesta, sino que hay que tener en cuenta que la población salvadoreña tiene una cultura política bastante deficiente, llamémosle. La gente no conoce la Constitución, no conoce sus derechos, incluso cuando se habla del estado de excepción, está de acuerdo con el estado de excepción, no lo dice en esta encuesta, pero en otra, sí estoy de acuerdo. Y ¿sabe usted qué derechos son los que se le suspenden, verdad? No sé, porque no sé cuáles son mis derechos. Entonces, la gente no conoce, entonces muchas veces puede opinar si algo es constitucional o inconstitucional a partir de esa ignorancia. Por eso yo creo que era necesario que no que se diera una de las dos versiones de la historia, sino que se diera, en mi opinión, la versión más importante de esta historia. Y la versión más importante de esta historia es la Constitución política vigente en El Salvador, que señala al menos en 7 artículos claramente que no es posible, que no es permitida la reelección, ¿verdad? Entonces, para mí no es... Pero ¿y la resolución? Está bien, la resolución, esa puede ser otra forma de ver pero no es la más importante. La más pero es que importante eso es relativo. ¿Cuál es más importante, doctora? La Constitución. Pero lo más importante es la Constitución, porque recordemos... ¿Dónde queda? No, pero es que podemos interrumpirnos. Sí, vaya, pero mire, ¿dónde Tania, queda el planteamiento que hacen juristas que le dicen que... Mire, los juristas de este país, salvo los aquí presentes, pero los juristas de este país hacen unas interpretaciones de la ley o de la Constitución de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a quien los esté contratando para hacer esa interpretación. Entonces, a mí... ¿Nos caímos? No, estamos al aire, sigamos. Sí. A mí no me extraña que ahora, que en otras circunstancias, muchos de los juristas, muchos de los constitucionalistas que en este momento están señalando que la resolución de la sala es
totalmente dentro de la Constitución, en otro contexto, yo diría hace 5, 6, 10 años, hubieran dicho todo lo contrario. Entonces, a mí eso, porque Ok, eso lo no le da opinión. realizan Veamos el- personas y esas personas hacen los análisis Ok. dentro de relaciones de poder y dentro de intereses económicos, políticos y sociales. Ok, vamos a ver, Juan. Qué Yo, bueno, yo tomando- creo que saliéndonos de este debate de si es constitucional o no, yo creo que ya se superó esa yo parte, sí, o yo- está yo- superado. yo lo tengo superado y desde el Digo, momento el debate desde el así momento a que nivel de está también tratarlo, ya ¿no? inscrito en el tribunal hay una situación real. Y es que el presidente, primero, está habilitado para competir como candidato y eso es lo que está haciendo, compitiendo como candidato. Pero en cuanto a la encuesta, en esa lámina 27, lastimosamente la cultura política y de participación electoral de nuestro país, aquí los tribunales y los sectores políticos toman como un triunfo cuando pasamos del 50% de participación, cuando debiese ser un índice de participación del 80-90%, porque somos un país solo de 6 millones y algo de habitantes. Entonces, Ya están haciendo el nuevo lectura censo, ¿verdad? De decir, a mi juicio, de decir que lo está pensando por quién votar o no, también se ve reflejada esa cuestión que aquí los índices de participación andan entre el 48% y el 53%. Y cuando pasamos del 50%, aquí decimos que ha habido un éxito en materia de participación. Sí, ese ha sido el abstencionismo. Y el que éxito se ha es para manejado. el partido Entonces, electo, nada más. y es lo que es parte del ausentismo. Sí. Porque el abstencionismo, Ah, ausentismo, sí, el hay es ausentismo. ausentismo Creo porque que ni es buen- siquiera llegaron Correcto. a votar. Buen El término aclaratorio, abstencionismo llegaron, recibieron la papeleta y no votaron por votaron, nadie. sí, se pero el abstuvieron de ausentismo votar. es otro, el no Ese es llegar a ausentismo, votar. ni siquiera llegaron. Entonces, hay que leer, digamos, a mi juicio, la encuesta por los que van a ir a votar, porque al final, Claro. al final la decisión, Intentando motivar la al resto. decisión, y hay que vayamos a votar todos, esa es la idea, pero la decisión y los resultados van a estar marcados por quien vaya a votar. El que no va a votar, pues no se va a poder contar la situación. Entonces, creo que en ese punto de los que van a ir a votar hay una tendencia de gente que ya decidió y está decidiendo por el partido oficial y por el presidente Bukele. Hay una cuestión también que es la que separa. Yo sí quiero decirles, no, sin descalificar a la doctora, yo no estoy de acuerdo que habrá segunda vuelta, porque no obstante, Nuevas Ideas tiene en esta encuesta 61.7, el que está más cerca en esta encuesta es el FMLN y está con un lejano 2.6. Sí, no, sí. Entonces, el sistema electoral nuestro dice que van a ganar las presidenciales en primera vuelta quien tenga el 50% más un voto. O sea, es un sistema de mayoría absoluta. Entonces, si nosotros trasladáramos al menos el resultado de esta encuesta, aunque no es el 97% que bien usted plantea, que yo creo que esa es una medición de otra encuesta de otras cosas. Esa es la popularidad del presidente, el apoyo del presidente en cuestión de la gestión pública. Una cosa es el presidente Bukele y sus apoyos en gestión pública, que anda por el 97, 93%, y otra cosa es el apoyo electoral, que esta encuesta refleja al partido, no pregunta por Nayib Bukele. O sea, no hay una lámina que diga nombres de candidatos versus Nayib Bukele. Entonces yo les aseguro que si hubiesen hecho esa pregunta, los niveles hubiesen salido mucho más altos que cuando el partido, que es lo que hemos hablado muchas veces acá. Entonces, pero ya de forma integral, yo no veo segunda vuelta, primero porque el sistema dice que hay que tener el 50% más un voto, y con estas Nuevas Ideas está sobrado con el 61.7%, sin contar que no estás midiendo la figura del presidente, sino que estás midiendo el partido en la lámina 50 que aparece en la encuesta. Entonces, a mi juicio, para que hubiese una hipotética segunda vuelta, debiese haber alguien cercano para que impidiera que Nuevas Ideas alcanzara ese 50% más uno. Okay, entonces, por eso Tania, ya veamos lo tu tiene. punto de vista, Tania, para sumarlo un poco en el contexto como lo hemos venido escuchando. Yo creo que hay que acotar algo que es muy lamentable, pero que ha sido una constante, ¿verdad? Yo creo que todos estamos conscientes que el desconocimiento de la Constitución en la población es alto, por no decir casi absoluto, y que lo ha sido así en todas las elecciones anteriores, ¿verdad? No quiere decir que la gente esté equivocada ahora o que la gente sea ignorante hoy. La gente, es decir, lamentablemente nos ha hecho falta educación de calidad, porque siempre los gobiernos nos quieren ignorantes para que no podamos pensar, discernir
analizar y poder tomar decisiones informadas. Eso yo creo que es una realidad que debemos superar y no esperar que papá gobierno venga siempre a resolvernos nuestros problemas, sino que hay que empezar a buscar ser autodidactas también. Si no nos enseñan la Constitución y sabemos medianamente que debemos conocerla para conocer nuestros derechos, para en esa medida poderlos exigir, yo creo que podemos comenzar a buscar la manera de autoeducarnos, porque no vamos a esperar siempre que el papá gobierno nos resuelva todo, por una parte. Por otro, yo sí voy a insistir en el punto del sesgo de la confirmación del entrevistador o del encuestador, por cuanto si yo hubiese incluido la otra opción, porque la gente, digamos, si está prohibido en la Constitución, así como la letra de la Constitución la tiene claramente prohibido, entonces, y resulta que el presidente está inscrito, obviamente a la gente se le genera un conflicto en su mente si no conoce la Constitución, si no conoce de nuestra historia jurisprudencial y del poder que tiene la sala de la última palabra en interpretación de la Constitución. Entonces lo que se crea es un sesgo de confirmación, una confusión en la gente y una inducción a que opinen de la misma manera que el encuestador. Entonces, yo encuestador, hubiese incluido la otra opción para informar a la gente de lo que está pasando, para que entienda qué está pasando, y si la gente hubiese dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo en esta o estoy de acuerdo en esta otra, hasta le hubiera dado mayor fuerza a la posición que reclama violación a la Constitución. Pero eso no lo vamos a saber porque la encuesta fue sesgada en ese punto. Entonces a mí me parece que esa opinión sesgada, porque al final del día todo es relativo, a mí me puede parecer completamente, de hecho me parece completamente válida y vinculante la resolución de la sala, aunque en su contenido yo no esté de acuerdo como en otras en el pasado, pero lo cierto es que eso es lo que habilita la inscripción del presidente. Entonces, si la gente hubiera entendido ambas posiciones, hubiese podido discernir en cuál de las dos se hubiese colocado, pero eso es algo que ya no vamos a saber, porque mi verdad, o lo que yo considero real, eso es relativo al final del día. Todos tenemos una verdad diferente que vamos a mantener, y sin embargo, si soy un encuestador, yo debería de mantenerme en la imparcialidad, en la objetividad y de tratar de buscar el dato más certero. Pero aquí no se buscó el dato más certero porque se le indujo a la gente con una sola respuesta, cuando todos en El Salvador sabemos que hay dos respuestas posibles. Entonces, eso yo voy a recalcar, me parece que contamina mucho el resultado de la población, de su opinión con relación al presidente. Pero es contundente entonces, de nuevo. Me parece que es contundente, a pesar de ese sesgo. Que plantea y eso es lo curioso, que a pesar de ese sesgo, a pesar de todo lo anterior, la gente, el efecto teflón que decía la doctora, de Estados Unidos, según la directora del UDOP, ese efecto teflón, por alguna razón, la gente está dándole el aval al presidente Bukele en la implementación de sus políticas, en la forma en la que lo ha hecho, con la esperanza que ahora venga en este nuevo periodo y le resuelva el aspecto económico. Pero ojo que esto también es bien importante, porque con la misma pasión con la que ahora le dan su voto de confianza, a pesar que están conscientes, entre comillas, de la violación a la Constitución, con la misma intensidad, si no le resuelve o le falla a la población en este quinquenio que viene, porque me parece que va a ser electo, con esa misma intensidad lo va a rechazar para la siguiente elección, no solo a él, sino que eso va a impregnar incluso al partido Nuevas Ideas. Ok, voy a hacer una pausa, le cedo la palabra, doctora, cuando regresemos, porque nos vamos a publicidad. 6:59, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a todos nuestros buenos amigos salvadoreños, hermanos que ya están en nuestro país y que desde luego han venido a pasar con nosotros estas fiestas de Navidad y de fin de año. Sabemos de toda esa audiencia que tenemos en el extranjero, en los Estados Unidos, en fin, y ahora pues también muchos de ellos acá compartiéndolo directamente. Gracias, 7 en punto, vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestra edición especial de Diálogo 21, en la que estamos haciendo un análisis con nuestras panelistas, Tania Pastor, Juan Contreras y Julia Evelyn Martínez, con relación a la encuesta que esta semana dio a conocer el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA y que hace evaluaciones pertinentes con respecto a el ámbito político y sobre todo del proceso electoral que encierra fórmulas presidenciales, partidos políticos, Tribunal Supremo
electoral, instituciones y por supuesto también el tema de las informaciones falsas que se manejan en el contexto que vamos a tocar. Me parece bien interesante y resaltar que el tema de radio y el tema de televisión son los medios de comunicación que más credibilidad tenemos, porque somos los que menos y los que más se ven. pasamos noticias falsas, ¿verdad? Ajá, y lo más sí. pasa en redes sociales. Pero bueno, doctor, había quedado de yo darle solamente palabra, una ¿sí? cosa muy breve, que puede ser, como dicen, que siga lloviendo sobre mojado, pero yo voy a seguir insistiendo sobre esto, y es que el hecho de que exista esta resolución de la Sala de lo Constitucional que habilite la reelección del presidente, el hecho de que esté aceptada su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral y que ya está, como dicen, en firme, eso no elimina el error de origen que tiene esta reelección. Y es porque recordemos que la Sala de lo Constitucional fue elegida a partir de la sesión de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 2021, una sesión en donde se destituyeron magistrados y donde se nombraron magistrados sin seguir el procedimiento que la misma Constitución señala que debe seguirse, y sorprendentemente, lo digo entre comillas y de forma irónica, 3 meses después esta Sala de lo Constitucional ya tenía una resolución favorable al presidente Nayib Bukele, favorable al partido gubernamental, que fue precisamente quienes los seleccionaron a dedo en esa sesión. Así es que yo creo que no hay que darnos también, esta gente hizo una interpretación de la Constitución, voy a decir, a la medida de lo que el presidente Bukele necesitaba para reelegirse. Si el mismo presidente Bukele, si uno revisa el Bukele de antes, el Bukele histórico de antes, él estaba en contra de la Constitución y lo decía que no se puede reelegir. Vean los videos, vean los tweets del presidente Bukele antes. Lo que pasa es que después se dio cuenta que su proyecto económico, su proyecto político necesitaba al menos 20 años para consolidarse, y entonces dijo, bueno, me cambio de esta posición y me voy con esto y me busco una Sala de lo Constitucional que haga lo que yo digo, y eso es lo que ha operado. Perdón, yo sé que esto no es muy popular, yo sé que la gente se va a molestar con lo que estoy diciendo, pero no hay que olvidarse de que eso no es correcta, esa resolución. A ver, Juan, sobre ese punto, para cerrarlo y entrar a hablar un poco el resultado del conocimiento ciudadano sobre los principales cambios dentro de la legislación. Según acá un dato que tengo de la misma encuesta, apenas 9 de cada 100 salvadoreños conoce todas las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Legislativa y consultadas en el estudio, ¿no? Ya hemos dicho, solo por tocar un poquito, el tema de lo que dice la doctora, ya hemos dicho aquí. Incluso hubo una sala donde hubo 2 magistrados que no estaban en las listas del CNJ y fueron los 4 magníficos y hicieron resoluciones cargadas de contenido político, que hicieron reformas electorales a través de la jurisprudencia, y todas se cumplieron. O sea, yo creo que seguir en ese debate, que quizás no hemos tenido el gusto de debatirlo con la doctora en ese sentido. Y independientemente hayan sectores a favor o sectores en contra de ese tema del segundo periodo por el que puede competir el presidente, es algo que en los sectores jurídicos a nosotros nos enseñan, sí, respetar la Constitución, pero también respetar las resoluciones judiciales. Y en este caso, el tribunal competente para interpretar la Constitución, para decir qué es lo que se tiene que hacer, o quien da la guía, el manual de cómo leer un artículo de la Constitución, es la Sala de lo Constitucional. Ya si hay descalificaciones para los miembros de esa sala, pues actúa el órgano como tal, no las personas que están ahí, sino que la decisión está revestida de institucionalidad mientras no haya algo que diga lo contrario. Entonces, en ese punto, podrán haber gente que esté a favor o en contra, como ha pasado desde el 2021 que se dio esa resolución, pero hasta este punto es una resolución de obligatorio cumplimiento y es lo que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho, darle cumplimiento. Yo lo voy a interrumpir solo 5 segundos, y es que el hecho
que en el pasado las cosas se hayan hecho incumpliendo los procedimientos constitucionales no significa en el pasado, y no está hablando de los cuatro fantásticos. Pero las resoluciones judiciales que se sigan haciendo de la misma manera. Se han cumplido siempre porque es un Estado de Derecho. O sea, aquí vivimos en un Estado de Derecho, un tribunal que en este caso ha sido la sala, ha dado una resolución y se cumple. Como en el pasado, aunque no le gustaran a sectores, también se ha cumplido. Lo que sucede es que no se pueden dejar de cumplir mientras no se impongan unos límites claros dentro de la misma Constitución o tengamos, como lo siempre hemos dicho, un tribunal constitucional completamente independiente del órgano judicial que además tenga garantía desde la Constitución en autonomía funcional, económica, de todo tipo, igual que los oficiales de cumplimiento tienen autonomía y tienen una protección legal dentro de los bancos con relación al directorio del banco. Ese tipo de autonomía que tuvo la CICIG en Guatemala, eso es lo que necesitamos nosotros de nuestro tribunal constitucional con el que soñamos, por lo menos nosotros, porque de lo contrario va a seguir pasando esto, va a venir una nueva composición de sala, va a cambiar el contexto histórico, la nueva sala va a decir aquellos estaban equivocados, como lo ha sucedido ahora, porque quien abrió las puertas fue la sala 2009-2018 con la resolución de SACA, que los 5 años que todos entendimos, como dijo el doctor Bertrán ayer, lo hemos dicho muchas veces en este panel, los 5 años de la alternabilidad que entendimos siempre, lo movieron a 10 y lo hicieron deliberadamente con una intención espuria. Sí. Entonces, esos excesos se siguen dando, lamentablemente ahí está la estructura legal que favorece, que facilita eso, pero yo creo que hay que separar para unir los temas que ustedes dos estaban discutiendo, es que una situación es la destitución de los magistrados y otra es el nombramiento de la nueva sala. En la destitución de los magistrados, pues yo siempre he dicho que se aplicó directamente la Constitución, es lamentable que a estas alturas no haya una ley o no haya un procedimiento legal establecido para la destitución de esos magistrados que en ese momento nos dimos cuenta que no existía, pero que la Constitución obliga que haya. Entonces tiene que regularse eso, pero lo cierto es que al no haber un procedimiento, la Asamblea aplicó directamente la Constitución, en mi opinión, violando la garantía de audiencia. Eventualmente en el futuro podrá venir otra sala a declarar inconstitucional esto, como muchos nombramientos en el pasado. Sí, es que aquí realmente los funcionarios que han sido electos conforme a jurisprudencia, conforme ley, conforme Constitución, yo creo que aquí nos sobran dedos. Pero entonces ahí pasamos al nombramiento de la nueva sala y allí es donde se cuestiona el ingreso de personas que no estaban en la lista, al igual que la sala 2009-2018, idénticas circunstancias, solo que allá hubo un fraude de Constitución metiendo a la ley, a la lista sin merecerlo a 2 personas que terminaron siendo magistrados y aquí simplemente se incluyeron. Es idéntica la situación. Tengo una pregunta del Entonces la validez de la resolución es ineludible por hoy. Quiero pasar a hablar del tema de la Asamblea Legislativa que también la encuesta lo plantea. Dice, buenos días, dígale a sus panelistas que ahora el pueblo tiene las cartas en sus manos y deja al presidente o en este caso pues lo quita. Es parte de una conclusión que la cual de alguna manera se traslada. ¿Qué opinan ustedes de los resultados que arroja esta encuesta en el tema de la Asamblea Legislativa, doctora? Bueno, yo creo que son... en términos de resultados, por ejemplo, Nuevas Ideas 40.3%, no, mire, Arena 4.8%, FMLN 4%, de acuerdo a los lo que es cierto elementos que cada uno demuestra, lo que es evidente a partir de esa encuesta es que el partido oficial va a continuar teniendo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, si las cosas se siguen desenvolviendo de esa manera. Yo creo que eso es... va a continuar y eso pues en palabras del presidente Bukele, si él se reelige, aunque sea inconstitucionalmente, pero si se reelige, pues va a seguir teniendo la famosa gobernabilidad que le va a garantizar pues continuar con su proyecto económico y su proyecto político y social en los próximos años. Yo creo que eso sí, en la Asamblea Legislativa definitivamente que ya está dicha la última palabra, pero ya estamos bastante cerca de cuál sería la composición. Tania. Sí, yo creo que está clara la mayoría que va a haber del Partido de Nuevas Ideas. Me parece que esa lámina da un 81.2%, es decir, es más alto que otras encuestas anteriores. Totalmente, y más que el presidente, Tania. Y más que el presidente, es la primera encuesta en donde el partido sale más arriba que el presidente. Entonces, intentando explicar esa situación es que yo abordaba el otro punto en donde se había, en mi opinión, contaminado la opinión del encuestado con relación al presidente por el sesgo de la confirmación que fue objeto toda la encuesta. Es decir, el tema de la lectura de los artículos de la Constitución.
confusión. Entonces, no se explica por qué ese resultado tan diferente con relación a todas las demás encuestas, cuando sabemos que en realidad la gente va a votar nuevamente por la N y no por los diputados. Es decir, yo creo que allí, con el respeto que me merece la bancada CIAN, pero también me parece que todos están muy claros en eso, que la N los pone, la N los puso y la N los va a volver a poner. Entonces, porque el Partido Nuevas Ideas todavía no se ha consolidado como una marca. Sin embargo, con eso pues estaría ganando la mayoría absoluta. La mayoría absoluta. Y darlo a gobernabilidad. ¿Cuántos diputados de oposición cambiarían un poco ese escenario? Digamos, para no tener el control de la Asamblea. Haber 10, a ver, Juan, tú que conoces mucho. Las mayorías simples van a ser ahora 31 diputados. La primera mayoría calificada son 40 y la mayoría absoluta 45. Con la nueva composición de 60. Esa lámina, no sé si soy yo el equivocado, pero esa lámina es que dentro del 57.3 que van a votar por partido, el 81.2% va a votar por Nuevas Ideas, o sea, sí. Pero siempre es bastante alto, pero es de la gente que ya ha dicho que va a votar por partido, no por candidato. Sí, correcto. Entonces la lectura es de ese 57, el 81.2 es el que va a votar por partido. Y perdón que interrumpa brevemente. Ojo de lo importante que a mí me ha parecido siempre este tipo de resultados. Nosotros, los electores, terminamos votando por aquello que los partidos nos dejan. Si el partido no filtró sus candidatos, pobrecitos nosotros los electores y pobrecita toda la población, porque los electores solo somos un 53% por ahí máximo. andamos. Entonces, los electores, los que no llegan a votar se quedan con aquello que los electores eligieron, que los electores eligieron con base a lo que los partidos le dejaron. Entonces, por eso es importante que los partidos filtren. La oposición va a sacar de cuánto más o menos a tu juicio en el cálculo de experiencia, ¿no? que tienes. Los partidos políticos son un elemento básico de la democracia porque son una organización, son instituciones democráticas constitucionales que permiten la participación de los ciudadanos a través de ellos para llegar a los puestos de gobierno, ¿verdad? Es importante que se fortalezcan los partidos. En una democracia el fortalecimiento de los partidos debería de ser básico. No obstante, los partidos tradicionales, la población ya no los ve con confianza. Y si nosotros vemos alguna de las láminas donde dicen que hace cuando que se le viene en la cabeza, a la mente cuando ve a Arena, dicen corrupción. ¿Qué es lo que piensa que violencia? Violencia, el FMLN, violencia, sí. el ladrón. Esa crisis que tienen los partidos 27.3 en el FMLN de corrupción, en Arena. Esos datos son importantes porque ¿qué es lo que te quiere decir? Que la población en su conocimiento político, en su lectura política, 10.7 ha desgastado estas marcas y la misma población es la que lo toma en cuenta. La producción también, ahí está 10.7. Que son los 4 partidos que la gente conoce. Que los 4 partidos que la gente conoce. Correcto. En Arena. Porque los demás dicen nada. No es no que se le viene nada a la mente nada a la mente. No los conocen. Ahí está Arena. Vamos a hacer el ciclo de Por eso pasarlos, doctora. Sí, por eso es que esto va a ser principalmente en el tema de la Asamblea Legislativa, yo creo que va a ser una votación, una elección bastante desequilibrada. La oposición saca ¿cuántos diputados a ojo de buena intérprete? 1 y 1. 2 a lo sumo. 2 y 2 a lo sumo. El FMLN y Arena. Y en los departamentos donde está aquí, donde más escaños. Y es que también si no se les da los fondos de campaña, yo creo que el 2 está acertado. Sí, el 2. Hay que darles el fondo de campaña. Pero lo que le digo, ¿cuánto desequilibrio? Fíjese, y en primer lugar, por ejemplo, la consigna del Partido Nuevas Ideas al inaugurar su campaña electoral de Asamblea Legislativa fue destruyamos a todos esos, a los partidos políticos tradicionales. 60. Que ya no, hagámosles como es que decía, como la muerte, pero démosle la muerte, ojalá que no lo vayan a entender algunos por el lado violento y lo entiendan como una analogía, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Entonces, quieren desaparecer al FMLN, quieren desaparecer a Arena, pero entonces se quedan los otros partidos políticos pequeños, que son las miniaturas de partidos, los mini partidos, a los cuales la gente no conoce
y que no tienen la capacidad financiera, la capacidad territorial para obtener votos. Entonces yo creo que lo que está haciendo el partido oficial con esa consigna de que no dejemos a ninguno, que sobreviva ningún partido a estas elecciones, es avanzar de forma acelerada al unipartidismo. Y yo sé que le preguntan acá a Julia Evelyn sobre ese punto, aquí un televidente, ¿le van a desaparecer o ellos mismos están desapareciendo por lo que han hecho? Yo creo que de los dos lados. Okay. Miren, yo creo que están haciendo todo lo que pueden Ernesto, por Porque desaparecer. lo vamos a desaparecer es una cosa, aquellos estén Pero ellos desapareciendo también se solos. están... Mira, Ernesto, Ok, es que la gente los va a desaparecer. O sea, el mismo votante los va a desaparecer, pero es que también no podemos solo cerrarnos en los tiempos actuales. Los ciclos políticos de El Salvador han estado marcados por bipartidismos y han ido desapareciendo partidos. Mi papá me contaba del PRUD y el PAR. El PRUD, sí, y el PAR, sí. La gente de 30 años para acá no nos acordamos. Yo porque he leído del PRUD y el PAR, que eran los antagonistas y desaparecieron. En los 80... antes de que naciera en los 70, perdón, los antagonistas eran el PCN y el PDC, que después desaparecieron, que esta ya es una versión recargada del PCN y el PDC, pero sí, ya es desaparecieron. Es cierto. Y en los años 2000, la hegemonía de los partidos lo tenía Arena y el FMLN. Entonces, los ciclos políticos de El Salvador hacen, o sea, mi hija ya ni se va a acordar. Mi hija ya no se va a acordar de Arena y del FMLN, pues porque estamos Sino viendo... que de nuevas ideas y del que y logre ser el el antagonista. Entonces, nadie lo ha logrado. los ciclos políticos de El Salvador van avanzando y es la gente, la misma población. O sea, si en los 60 yo hubiera llegado a decirle a alguien, mira, el PRUD y el PAR van a desaparecer, me hubieran dicho que estaba loco, pues que era imposible. Y así me decían a mí en el 2000 que Arena y FMLN era Coca-Cola y Pepsi, pues sin querer uso de las marcas, pero que eran como los partidos fuertes y de verdad lo y a pesar de, Sí, y a pesar de pero todo, eso van a desaparecer. Sí, o sea, pero van a desaparecer, pero el problema es que no hay otro partido Que se esté político formando, que sí. se esté formando, no hay una fuerza política que tenga la capacidad de entrar a ese bipartidismo histórico que Es usted muy correcto. bien lo señala. yo creo que Entonces, esperábamos más de Vamos, por sí, ejemplo. y esperábamos más Se espera muchísimo. más de nuestro tiempo y sin embargo yo escuché al candidato presidencial una entrevista completa desperdiciada diciéndole inmaduro al presidente. Yo de Y nuestro tiempo no entonces- esperaba nada, porque esa No, yo actitud, tampoco, esa pero- actitud sí. de ataque Es decir, a no las han instituciones entendido y todo. todas las encuestas. Porque lo que votos. pasa es que No él han dijo entendido los que resultados. sus asesores anteriores le habían dicho que no atacara al presidente y que ahora él ya cambió la estrategia diciendo que ahora sí tiene que atacar al presidente. Ni una ni la otra, simplemente Y la gente, es- no encuentran la gente quiere un camino. propuestas, No, la es gente que quiere sí. escuchar propuestas o algo. Yo mire, la gente más que propuesta, licenciado, lo que necesita es ilusión. Ilusionarse Lamentablemente, nuevamente. el voto, como dice Elick Valdivieso, emocional, ¿verdad? Es el voto. emocional, no es Necesitan racional. ilusionarse, emocionalmente, conectarse con una posibilidad de cambiar la realidad del país, transformar este país y lograr una mejor Hay un vida. voto emocional y hay Y- un voto Y lamentablemente racional. en la Es el oposición no ha surgido esa conexión con la población. No hay un buen No, es diagnóstico. que lo que pasa, perdón, doctora, Sí. la ilusión y la esperanza la población la tiene en Nayib Bukele. Ah, pues claro. O sea, ahí si es que está. lo consideran Entonces- casi un mesías. pues. Entonces ahí está la ilusión y ahí la Y, gente si por eso va a votar ojo, por que si él. la oposición estuviera pensando todavía en unificar un candidato al cual apoyar, la lógica indicaría que deberían apoyar al que mejor sale evaluado en las encuestas. Pero nunca lo van a Ok. hacer. Pero nunca van a irse con El- el chino y Sí. tampoco Arena con, jamás. con No, Joel. el director de opinión y noticieros, el doctor Julio Valdivieso, dice que hay un voto emotivo y hay un voto racional. Y el racional es mínimo. Entonces, ese es un buen, digamos, punto Pero el o un buen racional. eslabón para hacer un análisis realmente cómo podría venir esto. Pero la mayor parte de la población, De acuerdo. digan ustedes, vota emocionalmente, Claro. no, Ahí, no exacto. racionalmente. Ahí es donde él hace un planteamiento bien interesante y qué bueno que lo hayan traído consigo. A ver, arrastra esto el tema de los consejos municipales. Quisiera que habláramos de esto cuando Ay, regresemos. Son 7:22 consejos, minutos. sí, pobre. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Le decía que aunque el énfasis de la encuesta de la UCA
fue más en el clima electoral y no económico, pero lo económico siempre ha sido, en otras encuestas, uno de los principales o el segundo factor más preocupante, o quizás el primero, de la población frente a la realidad que se vive hoy en día, el factor económico como tal. Pero bueno, nos queda ver un poco y examinar el tema de si esta nueva o este nuevo resultado de la encuesta también nos diría o nos da aportes para analizar el tema de los gobiernos locales. Porque sí, yo creo que en los gobiernos locales la gente sí sigue castigando siempre a los gobiernos locales de una manera bastante contundente. El ausentismo, o bueno, si no me equivoco, sí, el ausentismo que manifiesta la gente que va, o con lo que va a manifestarse la gente en estas elecciones, va a ser cruel. La gente ni siquiera está tan consciente de que hace falta mucha publicidad, mucha información por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque la gente no tiene como total conocimiento que las elecciones se dividieron en dos, que en una fecha van a ser diputados y presidentes y que en otra van a ser alcaldes y diputados al Parlacen. También mencionan algún desconocimiento o prácticamente un desconocimiento mayoritario con relación a las reformas que se han hecho. El problema es que esto no lo podemos medir o no se nos hizo relación con los conocimientos que tenía la gente en reformas anteriores o reformas, por ejemplo, aquella vez que se hizo, que se eliminaron, que se instauró el voto por rostro, que fue prácticamente de la noche a la mañana con relación a la celebración de las elecciones. Entonces, ¿cómo ha influido eso en esa medición y cómo influye ahora o qué podemos esperar de esta medición que nos dice que la gente desconoce las reformas, que la gente desconoce, la gente sabe que hay una reducción de diputados y que hay una reducción de municipios, pero la gente desconoce cuál es el nombre de su municipio futuro, ¿verdad?, en las siguientes elecciones. Entonces, o que la gente desconoce del año que ya no existe que se eliminó para la restricción para realizar reformas un año antes de las elecciones, pero ya son como reformas bien puntuales que incluso podría afirmar que mucha gente realmente no las conoce, y menos esperemos de la gente más vulnerable que está preocupada por qué va a comer, ¿verdad? No está preocupada de este tipo de situaciones, pero conoce la reducción, sobre el tema de la reducción de alcaldías, reducción de diputados, y dice de que esto le va a traer poco o nada de cambio o de mejora, es decir, y eso también lo dice el resultado, nos dijo la directora del UDOP, que en realidad es algo que ha venido siendo siempre así, que la gente hay como un desinterés en este tema porque no ha percibido ninguna mejora en su comunidad, ni antes y tampoco lo visualiza ahora. Entonces, en el tema de las alcaldías es importante porque aquí ha habido un cambio fundamental que es con relación a la autonomía de los municipios y la avenida Ladom, pero también la gente está desencantada. Antes el UCA, creo, no sé si fue la encuesta del UDOP o en Agavidia, que nos indicaba que la gente quería votar siempre por nuevas ideas, pero por un alcalde diferente. Eso quiere decir que no les mejoró su calidad de vida en sus municipios con la llegada del partido oficialista a su comunidad. Y eso se sigue reflejando en estas encuestas. Entonces, si el partido oficialista quiere barrer en esas elecciones, tiene un trabajo bastante grande que hacer, porque creo que en ese caso las votaciones iban a ser diferenciadas y bien marcadas. Y van a ser sobre todo viendo personas más que banderas políticas. Yo creo que eso va a suceder. Y es que así debería de ser, porque la gente en Antiguo Cucatlán, yo creo que si están satisfechos con la señora, no es que estén satisfechos con el partido, sino que con ella. No, sí, yo creo que el análisis que se puede hacer desde del comportamiento electoral en los municipios dista mucho del comportamiento electoral que la gente tiene a nivel, por ejemplo, de la presidencial, ¿verdad? Entonces, sí, y creo que siempre ha sido así. Lamentablemente aquí yo creo que ninguna de los partidos políticos pues tiene, en ese sentido, la marca de partido político tiene ventaja, porque todos, casi sin excepción, porque no conozco las excepciones, pero no han podido realizar las obras que prometieron. La gente, hay mucho descontento en los territorios porque los alcaldes, los consejos municipales no atienden las demandas urgentes de la gente y ya saben también el gran problema que hay hasta para pagar salarios, pues, lo cual al final se traduce en una precarización de los servicios públicos que ofrecen las alcaldías. Así es que aquí yo creo que todos los partidos la tienen difícil, incluyendo el Partido Nuevas Ideas. Yo creo que
van a haber duelos interesantes en el tema local, en el tema municipal. Ya Lely decía, en el caso de Antiguo Cuscatlán, creo que hay un duelo. Sí, va a haber un duelo. Que ahora se llama La Libertad no estoy seguro, pero sí, ahí va a haber un duelo. creo que van a haber duelos importantes que se trasladan al nivel local y que los liderazgos locales van a ser los que van a plantear su estrategia. Yo creo que, si bien es cierto, el partido del presidente tiene un arrastre, tiene una preferencia de la gente a nivel local. Por ejemplo, pongo en las elecciones del 2021, en mi pueblo ganó otro partido, aunque mucha gente, si en las presidenciales del 2019 fueron una barrida a favor de Nayib Bukele, que en ese momento se presentó con ganas, pero algunos candidatos pensaron que en el 2021 iba a ser igual, al menos en mi pueblo ocurrió y no ganó, quedó en un tercer lugar. Entonces, ahí sí tiene mucho, y no es porque la persona fuera mala, sino que simplemente su estrategia no planteó bien y no le alcanzó la bandera para poder ganar las elecciones. Yo creo que sí es un poco diferenciado, el reto es bastante a nivel de liderazgos locales. Es importante que rescaten los alcaldes y los consejos municipales la gestión, o sea, el hecho de buscar recursos y de ser autosostenibles, no solo cargando de impuestos a la gente, sino que también buscando cooperación internacional, tener más visión, todo eso, sí. Porque el tema del FODES había venido a hacerlos cómodos a los alcaldes, o sea, solo estaban esperando recibir y lo que hacían era inflar y de todos los partidos, pues lo que hacían era inflar la planilla municipal. Entonces ahí tú veías alcaldías en Morazán, en La Unión, que eran alcaldías de pueblitos de 15,000, 20,000 habitantes, donde habían 150 empleados, 200 empleados. ¿Cómo puede ser? Salarios de $5,000 para el alcalde. Y el casco urbano del municipio Más pequeñito, pues, o sea, en el casco urbano viviendo 5,000 personas. Entonces yo creo que ese reto, el desarrollo local, tiene que liderarlo los liderazgos, valga la redundancia, locales, gente que tiene que tener visión distinta de la cosa pública. Pues. Pero miren, pero todo esto sí, yo creo que se necesita una reforma municipal, pero orientada hacia el fortalecimiento de las municipalidades, aprovechando ahora la reducción de municipios. Yo creo que se podría poner en marcha realmente un proceso que se llame así más que de desarrollo o de descentralización, no, un proceso, una estrategia de fortalecimiento de las municipalidades y fortalecerlas primero en sus capacidades de gestión de recursos, porque efectivamente no solamente son tarifas e impuestos, sino que cooperación, alianzas público-privadas con las empresas que están en los municipios. También se necesita modernizar también su sistema de contabilidad, su sistema de administración. No se necesita tanta gente para hacer las planillas, pues para hacer esas cosas. Ya todo eso se puede hacer virtualmente con inteligencia artificial. Es decir, hay mucho camino por andar, pero esto pasa también por reformas en el Código Municipal y por una voluntad política del gobierno central y de la Asamblea Legislativa realmente de apostarle al desarrollo municipal, porque si no, si solamente lo están viendo como espacios donde tienen votos o donde electorales, porque así lo ven actualmente. Y ojo, sí, ahí sí, no solamente este gobierno, todos los gobiernos en el pasado ven electoralmente a los municipios. Entonces, si lo vieran de otra manera, yo creo que sí se podría llevar adelante un proceso de fortalecimiento municipal, pero quizás la pregunta es, ¿habrá voluntad política de hacerlo o no? Quizás para cerrar este tema de las alcaldías, importante va a ser la herramienta que se está, ayer explicaba el presidente del Banco Central de Reserva, que están haciendo, que hay un precenso y todas las utilidades que tienen estas herramientas, porque así las localidades también van a poder enfocar a dónde una escuela, a dónde una unidad de salud. Claro. Es decir, es urgente. Es decir, no debieron pasar más de 10 años, sin embargo pasaron. Aquí estamos, ojalá y para las próximas elecciones ya el censo esté realizado. Ok, ahí está la encuesta que habla sobre la evaluación de las proyecciones en gobiernos locales, ¿no? Sí.
ahí es lo que decimos del partido, ¿verdad? Y ahí faltan las variables de las personas que van como candidatos ahí, de los liderazgos locales. Y es general eso. Es decir, no general, hay como sí. localización. No, pero ahí Sí, tiene ya. 40.3%, es para el partido Nuevas Ideas. Claro, o sea, es bien marcado también, o sea, la marca, el partido político que la población está impulsando Nuevas Ideas ahorita. Ahí está. Pero no necesariamente los mismos rostros que tuvieron digamos, el periodo anterior, sino que por nuevos rostros. Bueno, vamos a la Los pausa. Me medios. dicen acá, cuando regresemos, la frecuencia de exposición a noticias falsas en medios de comunicación. Vamos a leer estos números porque son interesantes para saber quiénes y a dónde se difunden más noticias falsas y quiénes no. Vamos a la pausa. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Esa lámina que habla sobre la exposición de la población al tema de la desinformación, comencemos primero definiendo esos elementos que me parece que a manera de titular, como lo plantea la encuesta, hace y demuestra el reflejo de cómo realmente el tema de las redes sociales, con un 61.1%, que ahí está, por cierto, vamos a verlo en pantalla, es donde más se difunde información falsa. Claro. El 16% en periódicos impresos, 7.7% en periódicos digitales, radio y televisión, dos medios que difunden menos noticias falsas, ¿verdad? Eso nos da, desde luego, una muy buena satisfacción por el hecho de que siempre nosotros, a la hora de poder emitir una noticia en nuestros noticieros, los análisis siempre bajo la responsabilidad y el canon de las argumentaciones respaldadas por datos, cifras, etcétera, etcétera. Qué bueno por la radio y televisión, dos medios en donde cualquier sector comercial, político, lo sea, puede confiar que aquí es el mínimo en cuanto a la difundación, a difundir noticias falsas. Yo creo que es importante también dar algunos pasos en cuanto a legislación para más adelante de regular el tema de las fake news, no solo por temas electorales, sino que por temas en donde a veces hay información tendenciosa y que no es cierta. Entonces creo que la regulación de las redes sociales son una gran herramienta porque te dan inmediatez, puedes conocer varias información, la tenés a la palma de tu mano prácticamente y de cuestiones que son alrededor del mundo, pues no solo cuestiones locales. Pero es importante que siempre se sigan medios o se sigan cuentas que tienen algún grado de credibilidad, porque eso va a determinar si la información que está recibiendo es una información válida o no. Yo creo que lo que deja esta encuesta es un espaldarazo de credibilidad, indudablemente, de la población para los medios tradicionales, en este caso de la radio y la televisión. Sin embargo, también es un reto para estas empresas pues, de radio, de televisión, de apoderarse de esas plataformas digitales, porque las plataformas ahí están y son una herramienta valiosísima que creo que debe ser más explotada por los mismos medios, porque ya la gente dice, o sea, no es lo mismo que salga en la noticia del mediodía a que salga en un tuit de X, ¿verdad? De alguien que no sabemos quién está generando la información. No obstante, también en las redes sociales esa inmediatez te genera que estás informado. Pues hay un accidente en X lugar, ya estás viendo imágenes. Este clima electoral es tiempo real, propicio casi. para la desinformación. Lo que sucede, yo creo que es importante que aclaremos dos conceptos de una manera bastante básica y simple para la comprensión de la mayoría de personas. Hay un tema de infodemia y hay un tema de desinformación. Es decir, hay un tema de exceso de información en redes, tanto verdadera como falsa, y además hay mucha desinformación dentro de esa infodemia. Entonces, lo importante es que como ciudadanos nos habituemos a que ese trabajo que hacen los periodistas de contrastar, de verificar que la encuesta refleja que bien pocas personas cuando leen una noticia van y verifican o van y contrastan o van y encuentran en otro medio respaldada la información,
es bien poca. Entonces eso es una cultura que debemos fomentar desde este tipo de estadios o de sitios, nosotros que tenemos voz y nos escuchan muchas personas, para que aprendamos a distinguir de la información falsa, porque muchas personas, incluso hasta con grados académicos muy altos, a veces creen una noticia porque apareció en algún medio informativo, entre comillas, pero a veces algunos medios están incluso sesgados y nos dan información falsa. Entonces, tampoco significa que nos vamos a ir a creer todo de todos o de nuestros favoritos. Siempre hay que contrastar. Yo tengo la costumbre que hasta cuando estoy redactando un tweet y tengo dudas sobre una palabra que escribí, yo voy y busco para... Entonces, ese cuidado, las personas... No, yo voy a insistir, y desde que yo aparezco dando opinión en medios, yo siempre les he dicho, seamos tolerantes con la diversidad de opiniones, porque de esa manera nosotros podemos enriquecernos. Yo escucho no solo el que me gusta, como opina, o al que piensa como yo. Escuchemos todo tipo de opiniones, la información que nos proporcionan, contrastémosla, busquemos fuentes, pero fuentes oficiales, o busquemos incluso, si en las fuentes oficiales no confiamos, diferentes tipos de fuentes de información, y saquemos nuestras propias conclusiones. No hay que creer todo lo que nos dicen. El clima electoral se vuelve propicio para eso, se presta para eso. Claro, ¿no? pero no solamente en el clima electoral, sino que, bueno, en tiempos normales también. Y yo sobre información oficial, muchas veces creemos que cuando un funcionario o funcionaria hace una aseveración, es cierta. Y para eso yo quiero reconocer la labor que hacen algunos medios de investigación que son digitales, por ejemplo, Gato Encerrado, y sí, Voz Pública creo que también, en donde tienen un sistema para verificar si la afirmación que hace un funcionario o funcionaria es verdadera o falsa. Por ejemplo, yo recuerdo que por ejemplo, esta señora, ¿cómo se llama? La embajadora de El Salvador, en Estados Unidos, hizo una afirmación en un programa de máxima audiencia de que habían 5,000 empresas que querían venir a El Salvador o que en un año se habían instalado. Y luego se verificó en el registro de comercio y en las inversiones y resultó que eso era mentira. Luego dice otro funcionario, es que Google, por ejemplo, va a traer una inversión de $500 millones y va a hacer empleo y todo. Y después revisando, resulta que Google no viene a invertir, sino que a venderle servicios. Y solo una más, porque por eso es que yo muchas veces lo veo siempre le doy con desconfianza. Yo sospecho hasta de la información oficial. Por ejemplo, una diputada dijo que nunca en los 17 años del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y El Salvador, nunca había habido una inversión como la que ha habido en el periodo del presidente Bukele. Y ya revisando, porque yo sí me tomo tiempo para verificar, resulta que en los 17 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio se ha dado una inversión extranjera de 7,347 millones. Eso es 7,347 millones. Y habiendo en el periodo 2019-2022, pues solamente hay 902 millones de inversión. Entonces, eso era mentira. Y lo dice ella. Y la citan y la revuelven a citar y la citan, pero está diciendo una mentira. Entonces yo creo que aquí no solamente hay que protegernos de las noticias falsas que vienen de estas cuentas que lo que buscan es tener ¿cómo se llama? Seguidores, ¿verdad? Y son capaces de inventar cualquier cosa o tergiversarla, sino que también hay que tener mucho cuidado y hay que ver cómo nos protegemos de noticias falsas también que vienen de funcionarios del gobierno. A mí se me ha pasado que hasta en medios de comunicación escritos que en el pasado se consideraban bastante serios y nos han sacado información falsa que han tenido que retractarse también. Exactamente. Juan, a ver, ¿cuál es tu lectura? Yo lo que decía, pues, que hay que filtrar siempre la información, sea de donde venga. Yo creo que cada quien es responsable de las cuestiones máximas cuando, si es el caso de funcionario algo, pues tiene que estar respaldado. Habrá que ver, pues cada quien tiene que sostener lo que se dice, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que sí, en el resumen o en conclusión, en cuanto a esta encuesta, es un espaldarazo, al menos en materia de credibilidad para los medios tradicionales, ¿verdad? La televisión y la radio.
y habrá que ver cómo es el tratamiento para la información en redes sociales. Ok. Es valiosa, es importante, pero para mí debiese estar regulada. Ok, Y en nivel hay de una confianza, regulación. Megavisión Se quedó, la- si no me equivoco, en primer lugar en la Sí. última medición. En cuanto a nivel de confianza, eso significa que se hace una labor, y no es porque De esté hecho, aquí, pero es que resultó en la encuesta. De hecho, en temas De la electorales, cuando es en temas electorales, habría que revisar el modelo de Brasil, que Brasil te bajaban la información, si era una información falsa, la bajaban de inmediato cuando se le notificaba a la autoridad electoral que era una información falsa. Ellos ya tenían convenios con Google, con YouTube, Sí. con Facebook, etcétera, que incluso si era una cadena de WhatsApp, Ok. la cortaban y desde la fuente bloqueaban el teléfono donde se generó una información falsa y para que no se siguiera difundiendo, y decía, esta es información falsa. No, o sea, hay unos convenios, habría que revisar ese modelo. Yo creo que es valiosa la información cuando es verdadera, y creo que debemos dar pasos, no ahorita en temas electorales, pues, pero Sí, no, más adelante, Ok. a regular. Hay porque una también pregunta hay bien interesante que me gustaría, a manera, porque ya me están pidiendo una pausa, que la abordáramos. Porque la encuesta refleja un poco de la población, o mide cómo la población tiene su desconfianza en el proceso electoral y particularmente en el ente En el Tribunal normador. Supremo Electoral. Sí. La pregunta dice de que qué piensan con relación al tema de la observancia que ha comprometido la OEA y otros organismos internacionales que se han mostrado interesados en venir a observar. ¿No es eso un voto de confianza al proceso? Voy a la pausa y hablamos de esto para ir un poco también en el análisis concluyente de esta mañana. 7:49, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Pese a ese nivel de desconfianza que tiene la población, pregunta un televidente, ¿qué opinan ustedes sobre el papel de la observancia que tienen como compromiso la OEA y otros organismos? Mire, yo creo que siempre ha sido importante contar con estas misiones de observación y de verificación de los resultados electorales y del proceso electoral. Sin embargo, creo que es en el caso de El Salvador, en estas elecciones y dada, digamos, la poca confiabilidad que la población expresa en el Tribunal Supremo Electoral, hubiera sido deseable que una misión de la OEA estuviera ya desde este momento, desde hace 2 meses, 3 meses atrás, estuviera haciendo este monitoreo, a lo mejor asesoría y señalando posiblemente algunas deficiencias, oportunidades de mejorar, como se dice, ¿verdad? En el proceso. Pero si va a venir la OEA una semana antes y se va a ir una semana después y van a andar simplemente visitando los centros de votación, a mí me parece que Muy eso es más superficial. simbólico y es más que lo utilizan como una forma de justificar su existencia. Pero si de veras quisieran apoyar el proceso y monitorearlo, tendría que estar la misión ya situada en el país. Establecida. Sí, yo Ok. creo, Ernesto, que la salud del proceso electoral, la transparencia del proceso electoral y las garantías de que la voluntad del pueblo va a ser respetada, esa la debe de garantizar la institucionalidad nacional. O sea, el Tribunal Supremo Electoral y todas sus dependencias. Ahí el sistema está creado también, que hay una Junta de Vigilancia Electoral donde están representados todos los partidos políticos y que se les debe dar acceso a todos los elementos, a todas las aristas del proceso electoral como tal. Incluso en el exterior. Incluso en el exterior. La observación electoral se divide en observación nacional y observación internacional. Vienen organismos como la OEA, pero también vienen otros organismos internacionales. A ver, la Unión Europea incluso, no sé, Sí, si, la Unión Europea. no sé si van a mandar misión. Pero lo que hacen prácticamente es observar y ver si ellos generan un informe después de las elecciones y verifican si hay alguna situación anómala o cuestiones así, pero a lo largo de los años, desde el pasado reciente, después de los acuerdos de paz, ha habido un acompañamiento de estas instituciones y lo que han dicho es que han habido elecciones libres, Sí. obviamente con algún tipo No, no, de pero sí. deficiencias, No, pero en eso digamos han que coincidido. en ese punto el proceso electoral salvadoreño ha alcanzado la credibilidad que requiere. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Como ente lo que la gente va a expresar en las urnas es lo que se ve reflejado en los resultados.
Básicamente ese es el objetivo como tal de un proceso electoral, que de verdad la voluntad del pueblo sea respetada, y en las diversas informes que las misiones de observación internacional, incluso las misiones de observación nacional, porque también no hay que desmeritar esa observación que realizan las universidades, la misma Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, que han señalado algunas situaciones. Entonces, yo creo que en ese punto el proceso electoral salvadoreño sí tiene... tal vez no ha alcanzado la madurez total como se debería, pero sí tiene los niveles necesarios para garantizar que lo que está expresado en las urnas es lo que está en los resultados para mí, y lo han reconocido pues estas instituciones y organismos internacionales. Yo creo que en ese punto estamos Sí, que el bien, tribunal, pues. el tribunal como ente administrador de elecciones, en su parte administrativa, yo creo que... Yo creo que es importante, y eso sí Porque distinguir la no lo función. dejemos por fuera en el tema ahorita de que vamos a Y tener los voto partidos electrónico. políticos y los partidos políticos per se también van a tener un papel importante. De hecho, en la Junta de Vigilancia Electoral Junta de tienen que Vigilancia. tener, y van a tener miembros. La otra en no, todos vea, los- la otra es la Junta Receptora, de esa sí no. No, pues también tienen vigilantes ahí. Pero vigilantes, pero los que están al frente es... Esa es una de mis críticas al sistema que electoral. yo porque van a recuerdo que ha propuesta de sido los la partidos. parte neurálgica. Es que de lo que todo pasa es que esto. el sistema, y lo han dicho, y es lo que nosotros que estudiamos Derecho Electoral lo conocemos, el sistema está basado en la desconfianza. Sí. 3 miembros de mesa, Es de que esos así de tiene Junta que ser. Receptora de Votos, Son- son a propuesta de los partidos. Sí. ¿verdad? Cuando debiese ser quizás más técnica la situación y poner estudiantes universitarios, ciudadanizar esos organismos. Mira, así como en pero Costa lo que Pero eso es Rica. pasa- una cultura, porque Ay, cuando, en Costa Rica. cuando O sea, nos llaman no queremos ir. En Costa Rica entonces son aquí- estudiantes los correcto, que- y los que- en sus horas sociales deberían de hacer Debería- ese debería servicio, contarse, ¿verdad? ajá. Como horas sociales o como, no sé, algún tipo de prerrogativa en su formación como educativa. créditos educativos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros hablamos en los medios y todo de derecho electoral solo en época de elecciones. Cuando y después debiese nos ser, olvidamos. incluso Algo- en la una carrera, en cultura. las escuelas de derecho, en el pensum no aparece derecho electoral. O sea, la gente Ey, si ¿de quiere verdad? estudiar derecho electoral, uno tiene que buscar estudiar en otro lugar o buscar información, doctrina mexicana, brasileña, peruana, que están, creo que es los sectores nacionales, los sectores jurídicos y las escuelas de derecho deberían avanzar a eso, ¿verdad? Pero es de las cosas que tenemos que ir avanzando, pues, no solo hablar en época de yo elecciones. respecto a esa Pregunta. a que hacerse esa pregunta, yo creo que la percepción, no quiero decir que sí o no, porque recuerden que lo que está midiendo esa encuesta son percepciones, ¿verdad?, de las personas respecto a, digamos, la capacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral de garantizar elecciones libres, etcétera, o que un proceso electoral se lleve a cabo como debe ser. Yo creo que esa percepción está alimentada no tanto por el conocimiento que las personas tienen sobre cómo funciona el sistema electoral salvadoreño, sino que está influenciada por el hecho que se considera, y eso es lo que se siente, porque la encuesta lo señala en varios puntos, de que el Ejecutivo tiene prácticamente el control completo del Estado salvadoreño. Y entonces, en la medida que consideran que el Tribunal Supremo Electoral es parte de esa institucionalidad pública, entonces, en la percepción de la ciudadanía, entonces quiere decir que el Tribunal Supremo Electoral realmente no tiene, aunque lo tenga, yo estoy hablando de percepciones, en la ciudadanía que deben creer o deben sospechar que este ente colegiado no tiene autonomía, no tiene independencia y que simplemente va a Yo me hacer Pero referí- lo que el en la lámina Ejecutivo. 11 de Yo la me encuesta, referí a ese punto desde que comenzamos en la En el encuesta, que yo 2019 les tenían dije, menos confianza podría que haber ahora. doble interpretación, porque ahí se verifica como un control, pero puede también, en mi opinión, interpretarse como un nivel de confianza en donde, por lo mismo del teflón y de todo lo que irradia el presidente Bukele, en lo que se confía es en que el presidente Bukele se ha ganado la confianza para decir, no, si aquí pasa algo, pues entonces el presidente lo va a hacer saber. Yo creo que por allí va más que por el tema del control. Y sin embargo, no descalifico completamente esa postura, porque también sabemos Ok. que eso, es decir, el Tribunal Supremo Electoral incluso es un tribunal que viene desde la asamblea anterior, ¿verdad? Exactamente, eso te iba a decir, que era una situación que traza, digamos, varios escenarios en los tiempos en los cuales ha tenido buena certificación, porque el hecho de Se ha que en su ganado la momento credibilidad. de la última elección presidencial decían de que iba a haber fraude,
Y al Esa contrario, predicción en el fue- En 2019. todas las Y al elecciones, el que contrario. no está en el poder dice que va a haber y fraude. al contrario, Siempre, fue cuando dio siempre. más, digamos, Sí, yo creo que ahí todos los magistrados nos han ¿sí? dado una avanzado lección en de eso. que, de dijeron que que siempre estaba en ese controlado sentido, sí. y que no iban a darlo. Y fue todo lo contrario. fue todo ¿no? lo contrario. Sí, pero Sí. el Así que que, no está por en el eso poder quería siempre- contar esa parte. El siempre tiempo se me dice lo fue. mismo. Julia Evelyn, gracias por habernos No, acompañado. muchísimas como siempre. gracias. Espero que que tengamos en una futura oportunidad tiempo de hablar de economía, de la economía del Claro, país. de hecho había creo que la encuesta reflejó Sí. así también el Sí, tema pero creo de que necesitamos sobre cómo todo viene por siendo el tiempo, principal. porque ya segundo vamos principal. al final del año a cerrar y hay que ver el Ok. balance Y económico. ese es el Balance desafío económico. del nuevo Gracias, gobierno. Juan, Ajá. también. A la Gracias orden, también a Ernesto. ti. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.